Bien, jóvenes, en principio, os he entregado un saludo muy cordial a los estudiantes universitarios del paralelo A, del paralelo D, del paralelo C, del paralelo J, del O, del P, del K, del M y del B. En principio, quiero indicarles que para la parte experimental, durante el semestre todos los experimentos en forma virtual los vamos a hacer con mi persona, al igual que lo he hecho el anterior semestre, pero vale la pena efectuar algunas pequeñas recomendaciones. Por ejemplo, a los estudiantes del paralelo A, ellos ya saben que tienen que ir formando sus grupos de 5 personas mínimo, máximo 8. La misma recomendación va para todos los paralelos. Formen sus grupos con un número mínimo de 5 estudiantes y con un número máximo de 8 estudiantes, para que puedan hacer en forma conjunta sus informes de laboratorio. Para cada clase experimental yo les voy a mandar un video de grabación, tal como os va a llegar ahora, porque es importante que ustedes vayan repasando dichas grabaciones, dichas lecciones, dicho avance de temas, en el horario que vean conveniente. Por esta razón es muy importante mandar los videos en forma de grabación. En la entrega de informes tiene un lapso de entrega durante la semana, pueden hacer. Si hoy martes hacemos un experimento, el siguiente martes tienen que entregar el experimento. El horario de entrega de los laboratorios para el paralelo J y B es el martes de 8:30 a 10. La entrega de informes de laboratorio para el paralelo C y el paralelo O es el martes de 10:30 a 12. El informe de laboratorio del paralelo D máximo tiene que ser llegar el día martes desde las 14:30 hasta las 16 máximo, hora 16. El informe de laboratorio para el paralelo P es el día martes de 16:30 a 18, máximo hasta las 18 horas. Voy a reiterar, el paralelo J y el paralelo B, el día martes de 8:30 a 10, máximo hasta las 10 de la mañana hacen llegar su informe de laboratorio. Los del paralelo C y O, el día martes también, de 10:30 a 12, máximo hasta las 12. El paralelo D, el día martes, de 14:30 a 16, máximo hasta las 16 horas. Finalmente, el martes, de 16:30 a 18, el paralelo P, máximo hasta las 18 horas. El miércoles hacen su entrega de informe de laboratorio del paralelo A, de 10:30 a 12, máximo hasta las 12 para el miércoles. Y el jueves de 10:30 a 12, máximo hasta las 12, en los días jueves el paralelo K y el M. Por lo tanto, como ustedes van a ir viendo que en los diversos grupos de WhatsApp se van a ir agregando algunos estudiantes, con esos estudiantes que se están agregando, tienen que ir haciendo sus grupos correspondientes. La recomendación es que hagan grupos de 5 y grupos de 10. Lo único que yo puedo decirles es, jóvenes, que por favor hagan un grupo de estudiantes universitarios que sí están llevando el laboratorio. No van a ser un grupo con estudiantes que ya han vencido el laboratorio porque en cualquier momento los van a abandonar, ¿no es cierto? Por lo tanto, es conveniente que ustedes hagan su informe de laboratorio con personas que realmente van a llevar laboratorio. Entonces, con esa recomendación, compañeros universitarios, quiero indicarles que por favor organicen sus grupos. Ya les va a ir llegando la parte de los experimentos y ustedes tienen una semana para poder hacer. También les voy a mandar un modelo de cómo se hace la carátula y cómo se elabora un informe de laboratorio. Bien, con esa recomendación empezaremos hoy la parte introductoria referente a teoría de errores. Bien, ¿qué es para nosotros un error? Un error se determina mediante la diferencia entre el valor de una medida o lo que usted ha medido
con relación al valor verdadero de esa medida. También se llama incertidumbre, que puede expresarse mediante la desviación estándar o la desviación promedio. A la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado, o lo que usted va a medir, lo llamaremos error de una medida. Lo simbolizamos de esta forma. El error de una medida es el valor verdadero menos el valor que usted ha medido. ¿Cuáles son los rangos de error? Los rangos de error están establecidos en los siguientes intervalos. Si el error es menor a 1% y mayor al 0%, los valores que usted ha medido son excelentes. Si el error está en este intervalo, es menor al o igual al 10%, mayor al 1%, los valores medidos son buenos, ¿no? Se consideran buenos. Y si el error es mayor al 10%, los valores medidos son deficientes y usted tiene que volver a repetir el experimento. Tipos de error. Según su origen, los errores se clasifican en los siguientes tipos. Error de precisión. Todo equipo de medida, jóvenes, tiene al menos una escala de división. Entonces, la escala más pequeña nos determina el error de precisión. Por ejemplo, si utilizamos una regla convencional, ustedes saben que la regla está dividida en centímetros y milímetros, pero la escala más pequeña es el milímetro, por lo tanto el error de precisión de una regla será más o menos 1 milímetro. Errores sistemáticos. Su origen se debe al mal funcionamiento o mala calibración del aparato medidor. Y el efecto que produce es incrementar o disminuir el valor de la medida siempre en la misma cantidad. Por ejemplo, un reloj que se atrasa permanentemente marcará siempre la hora atrasada respecto a la correcta por la mala calibración. En este caso tendríamos que separar el reloj. Los errores sistemáticos son por mal funcionamiento o mala calibración de los instrumentos de medida. ¿Cuáles son los errores accidentales? Estos llegan a numerosas fuentes de error, que son incontrolables, se desplazan de forma aleatoria y van por encima o por debajo del valor real. También se llaman errores aleatorios o estadísticos, son inevitables y están presentes en todo experimento. Por ejemplo, si utiliza un cronómetro electrónico digital, debido a la variación de tensión, se realizarán tiempos diferentes por una misma distancia. Quiere decir que este tipo de errores accidentales son prácticamente errores inevitables, ¿no? Si son inevitables, prácticamente habría que tratar de corregirlos con cálculos estadísticos. Por ejemplo, si un reloj electrónico digital nos recomienda que debe funcionar 220 voltios, pero nosotros en cualquier momento lo hacemos funcionar a 118 voltios o 225, prácticamente varía la tensión, entonces el cronómetro digital marcará tiempos diferentes para una misma distancia. Estos errores son prácticamente inevitables, por eso se llaman errores accidentales. Tipos de medición. Tenemos medidas directas y las indirectas. ¿Qué son las directas? Es la que se obtiene directamente por observación, al hacer la comparación del objeto con el instrumento de medida. Por ejemplo, si requerimos determinar las dimensiones de un rectángulo, con una regla por observación se mide la base del rectángulo y su altura correspondiente. ¿Cuáles son las medidas indirectas? Son aquellas que obtienen mediante una fórmula matemática o una operación matemática. Por ejemplo, si se tiene que determinar el área de una superficie rectangular, se debe medir la velocidad de un automóvil. En estas dos medidas son indirectas, ya que se obtiene mediante una operación matemática. Para el rectángulo, usted tiene que medir la base 10 centímetros y la altura 7, pero le piden que calcule el área. Y el área tiene que calcular con una multiplicación de la base por la altura. Entonces, el área es una medida indirecta, pero la base es directa, la altura es directa. Estas dos directas multiplica, saca 70, pero este 70 es una medida indirecta. Lo mismo pasa con la velocidad de un automóvil. Este automóvil tiene una distancia de 8 metros, tarda un segundo,
y usted quiere sacar la velocidad promedio, la velocidad lo va a obtener dividiendo la distancia entre el tiempo, y al hacer esa división puede sacar la velocidad que tiene este carro. 8 metros es la distancia y el tiempo que tarda es un segundo. 8 entre 8, 8 metros por segundo. Esta velocidad es una medida indirecta, pero la distancia es directa y el tiempo es directo. Esas dos directas lo divide, saca la indirecta, que sería la velocidad. Incertidumbre de una medida. Bueno, se expresa mediante un número, su unidad y su error de precisión. Ahí está la incertidumbre de una medida. X es la magnitud que usted mide, X es el valor obtenido y lo suma o resta su error de precisión o error de infinito. Errores de magnitudes que se miden directamente e indirectamente varias veces. Para estos errores es muy práctico desarrollar un ejemplo. Calcular los errores de las medidas directas e indirectas del volumen de un cilindro cuando se mide el diámetro X y la altura Y con un 95% del nivel de confianza, cuyas medidas son las siguientes. Si yo tengo un cilindro, voy a medir el diámetro X, voy a medir la altura Y. Hago la tabla correspondiente, empiezo a medir 5 veces el diámetro, lo anoto ahí, puede ser que algunos valores se repitan. Este diámetro normalmente se mide con un calibrador, que posiblemente los indicamos que no se utiliza, y la altura correspondiente de este cilindro, que también se mide con un calibrador. Una vez que usted tiene los valores correspondientes del diámetro X y la altura Y, procedemos a hacer los cálculos establecidos. En primer lugar, sacamos el valor promedio. Lo traslada aquí las 5 medidas del diámetro, mide la sumatoria, las 5 medidas de la altura, empieza a sumar, y este valor se obtiene restando 1482 menos 14,808. Esa resta usted lo eleva al cuadrado. Este otro, 1481 menos 14,808, esa diferencia lo eleva al cuadrado y saca ese valor. El tercero, 1480 menos 14,808, esa resta lo eleva al cuadrado y lo nota aquí, y sucesivamente, y empieza a sumar eso. Sacamos el valor promedio de la altura. Este valor lo divido entre 5 porque son 5 medidas. Este valor obtiene, restando 4225 menos 4218, esa resta lo eleva al cuadrado y saca este valor. El segundo, 4220 menos 4218, esa resta eleva al cuadrado y lo anota acá. El tercero, 4215 menos 4218, esa resta lo eleva al cuadrado y lo registra aquí. Y así sucesivamente va llenando esa tabla y empieza a sumar esto. Una vez que tenga el valor promedio, usted saca la desviación estándar con esta fórmula. La desviación estándar del diámetro es la sumatoria, la raíz cuadrada de la sumatoria de x sub menos x promedio al cuadrado entre n menos 1. Este valor es este. La sumatoria de todo esto. Entre 5 menos 1 saca raíz cuadrada y saca la desviación estándar del diámetro. Después saca la desviación estándar de la altura, igual aquí reemplaza este valor entre n menos 1 y saca el valor correspondiente a la desviación estándar de la altura. Saca el error estándar. La fórmula es muy parecida a esta, pero también puede obtener mediante la desviación estándar entre la raíz del número de medidas. Este valor lo divide entre la raíz de 5 y saca el error estándar del diámetro. Y lo mismo hace para el error estándar de la altura. La desviación estándar lo divide entre la raíz de n y saca este valor. ¿No es cierto? Entonces se llama error estándar de la altura del cilindro. Error absoluto. Para este error se hace por intervalo de confianza. Utilizamos la tabla estadística de textura. Ahí tenemos el error absoluto del diámetro es igual Tn menos 1 por el error estándar y lo mismo para y. El error absoluto de la altura, Tn menos 1 por el error estándar de la altura.
Tn-1 es el coeficiente obtenido en la tabla de T-Student, P es el nivel de confianza y D son los grados de libertad. Ahí tenemos la tabla de T-Student. Sacamos el valor con una probabilidad del 95%, eso es 0,95, y n es igual n-1, 5 menos 1, y ese valor es igual a 4. Usted, con el nivel de confianza 0,95 baja para abajo, y con n-1, que es 4, avanza en forma horizontal, y encuentra este número. Este valor nos representa el Tn-1. Reemplazamos, por lo tanto, los errores absolutos del diámetro son. Aquí reemplaza este valor encontrado con un valor del 95%, que es el 95, con n-1, que es igual a 4, 5 menos 1, 4, encuentra este valor, lo reemplaza ahí y multiplica por el error absoluto. O error estándar, ¿no? Con el error estándar y saca el error absoluto. Lo mismo hace para la altura. Tn-1 que ha sacado de la tabla, con el error estándar de Y, hace la multiplicación y saca el error absoluto de la altura. Error relativo. ¿Cómo se obtiene el error relativo? Se obtiene dividiendo el error absoluto entre el valor promedio. Este valor entre 14,88, que es el promedio que ya hemos sacado en el inciso A. Esa división nos va a dar error relativo del diámetro. Y lo mismo para el error relativo de la altura. Error absoluto de la altura entre Y promedio. Y ahí tenemos el error relativo. Finalmente, el error relativo porcentual, quiere decir que este valor usted multiplica por 100. Y ahí tiene 0,0%, error porcentual del diámetro. Finalmente, este error lo multiplica por 100 y saca error porcentual de la altura. ¿Cómo obtenemos la medida de presión del cilindro? Entonces, el valor de X, el diámetro será X promedio más menos su error absoluto, y en este caso será 14,808 su promedio más menos su error absoluto. Para Y lo mismo, la altura Y promedio más menos su error absoluto. Aquí podemos indicar que el más menos, redondeando esto a solamente dos decimales, nos corresponde 0,01 porque las medidas han sacado con dos decimales. Lo mismo para Y, solamente a dos decimales, porque tenían dos decimales, los valores obtenidos van con dos decimales, entonces los errores también los redondeamos a dos decimales. Más o menos significa que a este valor usted puede aumentarle 0,01 o le puede restar 0,01. Este es el valor máximo que se permite para el diámetro y este es el valor mínimo que se permite para el diámetro. Para la altura lo mismo, puede aumentar 0,07 o puede restar menos 0,07. Eso significa más o menos, o puede aumentar o puede restar. La medida mayor de la altura será 42,25 y la menor 42,11. Estos son los dos valores, mayor y menor del diámetro, mayor y menor de la altura. Por lo tanto, usted puede sumar o restar el error. Sumando o restando le permite sacar los errores máximos y mínimos. Valor mayor o valor menor. Propagación de errores. ¿Cómo se obtiene la propagación de errores? Para explicar ampliamente la propagación, es mejor efectuar lo que se llama un cálculo de errores de medidas indirectas. Hay magnitudes que no se miden directamente, sino que dependen de otras magnitudes. Por ejemplo, si una magnitud B depende de otras magnitudes, el error de B viene obtenido de la siguiente forma. Si B está en función de X, Y y Z y puede tener más variables, entonces el error absoluto de B se obtiene mediante la raíz cuadrada de la derivada parcial de B respecto a X al cuadrado por el error absoluto de X, más la derivada parcial de B respecto a Y por el error absoluto de Y, más la derivada parcial de B respecto a Z por el error absoluto de Z. ¿Qué significa esto? Derivada parcial de la magnitud B respecto a X. Este de al lado significa error absoluto de X.
Esto significa error absoluto de B. Esto es, reiteramos, derivada de B respecto de Y al cuadrado, error absoluto de Y. Esto es derivada de B respecto de Z al cuadrado, error absoluto de Z. Bien, para nuestro caso, con nuestro ejemplo anterior, por ejemplo, yo tengo el cilindro, cuyo diámetro es X y una altura Y. Ustedes saben que el volumen de este cilindro es pi4 diámetro al cuadrado por altura. El diámetro para nosotros es X, lo vamos a reemplazar al X promedio, y la altura es Y. En vez de H colocamos Y. Reemplazando valores, sacamos el valor promedio del volumen de ese cilindro. Ese volumen depende de su diámetro al cuadrado y su altura. En este caso depende de X y depende de Y. Por lo tanto, el volumen promedio es 7.266,187 milímetros al cubo. Sabemos que el diámetro es X, aquí está en el gráfico, y la altura es Y. Lo que tenemos que hacer a continuación es derivar. Sabemos que la fórmula viene con esta expresión. Por lo tanto, si yo derivo esto respecto a X, van a ver que pi cuarto se mantiene constante. Este valor de 2 baja adelante, a este 2 se quita 1, en todo caso sería 2 menos 1, 1, queda 1, y el valor de Y se copia, tan solamente se copia. A la única variable que se deriva es a X. Usted puede simplificar 2 con 4, le va a quedar pi medio, es X por Y. Entonces, pi medio, el valor de X es 14,81, que ya hemos sacado anteriormente, está redondeado. El valor de Y es 42,18 y este es la derivada del volumen respecto al diámetro de X. Esta fórmula ahora derivamos respecto a Y. Pi cuarto se copia, X al cuadrado también se copia, al que tengo que derivarles a Y. Se supone que esto es 1. 1 baja adelante, a este 1 le quita 1, 1 menos 1 es 0, quedaría pi cuartos, X al cuadrado y a la 0 es para nosotros Y igual a 1, y a la 0 es igual a 1, queda solamente X al cuadrado. Pi cuarto por 14 centímetros al cuadrado, este sería el valor de la derivada del volumen respecto a la altura. Como el volumen depende de X y de Y, entonces reemplazamos ahí tan solamente estas dos derivadas. Mira, no existe aquí la variable Z. Reemplazando, tenemos ahí el valor de el error absoluto de B. Entonces, el error absoluto de B se saca mediante esta derivada. No se saca con la tabla de estudio, se saca con derivada. Por lo tanto, el volumen será igual al volumen promedio más menos su error correspondiente. Esto significa que yo puedo, después de este término, puedo colocar de esta forma. Más menos que sí, con el valor más puedo sacar el mayor volumen permitido y con menos el menor volumen que se puede permitir. Entonces, hasta ahí tenemos un ejemplo muy práctico de cómo se utiliza el cálculo de errores. Entonces, esto es lo que prácticamente nos va a servir para el primer experimento, que la siguiente semana les voy a proporcionar los datos correspondientes y en base a esta explicación, ustedes van a elaborar su primer informe de laboratorio. Bueno, pero sin embargo, quiero reiterarles. Jóvenes del paralelo J y B, hagan sus grupos de 8 personas máximo, mínimo 5. Comuníquense entre ustedes cómo organizan su grupo. Es muy conveniente que hagan sus grupos porque los trabajos siempre son un poquito extensos y es mejor elaborar a nivel de grupo. Entonces, el martes de 8:30 hasta las 10 se va a recibir los informes del paralelo J y B. El mismo día martes de 10:30 a 2 del paralelo Che y del paralelo O. El día martes de 14:30 a 16 del paralelo D, máximo hasta las 16. El martes de 16:30 a 18 del paralelo P. Vayamos al miércoles. El miércoles se reciben los informes de laboratorio del paralelo A, de 10:30 a 12. Máximo hasta las 12. No es cuestión de manejar la hora que
que vean conveniente. Yo no voy a descargar, por eso tenemos un horario. En ese horario hacen entrega del laboratorio. Y el jueves de 10:30 a 12 el paralelo K y el paralelo E. Entonces, esos son los horarios en los cuales me hacen llegar sus informes de laboratorio. Esta es la primera parte introductoria, jóvenes universitarios, pero sin embargo, yo les voy a ir proporcionando así en forma de video grabado para que puedan repasar varias veces si es posible y puedan elaborar en forma adecuada sus informes de laboratorio. Les voy a mandar también un modelo, ejemplo, cómo han hecho sus informes en forma virtual en el anterior semestre. Todo es por vía WhatsApp. Me van a mandar sus informes de laboratorio en formato PDF, en Word, formato PDF, o en cambio en otro medio, pero siempre lo mandan en formato para que yo lo descargue y los revise inmediatamente. Entonces, a partir de este momento, ustedes empiecen a organizar sus grupos, porque ya la siguiente semana les voy a lanzar ya el primer experimento. Pero antes de que ustedes hagan, también les voy a mandar un ejemplo completo de cómo se elabora un informe de laboratorio. Bueno, eso es todo por hoy, jóvenes. Así que organicen sus grupos correspondientes y luego nosotros ya vamos a ir haciendo los correspondientes experimentos que se requieren para este semestre. Bueno, nos quedo muy agradecidos y la siguiente semana ya les estaré proporcionando el primer experimento. Gracias, jóvenes, y estar atentos a la recepción del primer experimento que tienen que elaborar ustedes. Muy buenas noches.